Buenos días con todos. El día de hoy el grupo número 4 va a presentar el tema gráficas en R. Las gráficas son gráficas de barras agrupadas, gráfico de árbol o mosaico, gráfica de rosquilla. Está integrado por Brian Flores, Ámbar Tello, Anaí Vélez, Brandon Galarza y mi persona Alejandra García. A continuación, la exposición. Diagrama de barras de agrupado, apilado y porcentualmente apilado en ggplot2. Los diagramas de barras agrupados y apilados muestran un valor numérico para varias entidades organizadas en grupos y subgrupos. Probablemente sea mejor tener una comprensión sólida de la gráfica de barras básica primero en este curso. ggplot2 es probablemente la mejor opción para crear gráficos de barras agrupadas y apilados. El marco de los datos de entrada siempre requiere dos variables categóricas que pasarán a ser los argumentos de los ejes de x y y de la función. Cambiar de agrupado a apilado es bastante fácil, ya lo veremos a continuación. La estructura de un gráfico de barras en R con ggplot2 es la siguiente. Cuenta con una biblioteca muy amplia en los cuales debemos convertir primero los datos en un data frame y utilizar las funciones de ggplot y de geonvar. Estas nos funcionarán para poder hacer los gráficos. En el primer argumento, que es el EAS, debemos pasar los nombres de las variables del data frame que corresponden a los ejes de x y y que les mencioné anteriormente. La variable x por lo general es una variable categórica y en el eje y por lo general es una variable numérica. Algunas explicaciones sobre el código es que el conjunto de datos de entrada debe proporcionar tres columnas, el valor numérico y dos variables categóricas para que se pueda hacer una comparación en grupos y subgrupos. En el EAS es la llamada, como ya les dije, de los ejes, en este caso que el X pertenece a los grupos y el Y pertenece a los subgrupos, en donde va una condición. Y también el argumento, que en este caso para el gráfico de barras agrupadas simples va fill, y el geonvar, que es la posición, es decir, que se especifica cómo queremos que vayan las barras. En este caso es uno al lado de otro. Gráfico de barras agrupado. Este es un diagrama de barras agrupado que nos muestra un valor numérico para un conjunto de entidades divididas en grupos y subgrupos. Como les dije, va una barra al lado de otra. Para eso se utiliza el argumento fill, que es el argumento que utilizamos para un gráfico de barras agrupado simple. A continuación les vamos a hablar sobre el gráfico de barras apiladas. Y en este caso nos dice que una gráfica de barras apiladas es muy similar a la gráfica de barras agrupadas que los vimos anteriormente. Los subgrupos simplemente se muestran uno encima del otro, no al lado como en el gráfico anterior. Lo único que se debe cambiar para obtener esta cifra es cambiar la posición argumento a stack, como en la anterior era fill, acaso únicamente solo se cambia a stack. También tenemos el gráfico de barras apiladas de porcentaje. Una vez más, no hay mucho que hacer. Para cambiar a una gráfica de barras apiladas porcentuales, simplemente hay que cambiar la posición a fill. Ahora se representa el porcentaje de cada subgrupo, lo que permite estudiar la evolución de su proporción en el conjunto. Ahí podemos ver en la gráfica la diferencia entre los otros dos gráficos de barras. Y ahora, para personalizar el gráfico de barras agrupadas, tenemos unos simples pasos a seguir, y que es necesario cierta personalización para que el gráfico se vea de mucha mejor estética y más personal. Ya depende de los gustos. Y esto se puede añadir un título, también agregar un tema y cambiar la paleta de colores. A la vez se personalizan los títulos de los ejes X, Y, Z. Y ahí vemos en la imagen cómo puede variar los colores como estaba a comparación de las otras gráficas que estaban de ejemplo.
Todos, yo les voy a hablar sobre el diagrama de árbol Turing. Los diagramas de árbol muestran los datos estructurados en forma de árbol, por jerarquía, como un conjunto de rectángulos anidados. A cada grupo se le asigna un rectángulo, que después se combina con rectángulos más pequeños que representan subgrupos. El tamaño y el color se usan para mostrar dimensiones numéricas e independiente de los datos. ¿Cuándo se utilizan? El diagrama de árbol se utiliza al trabajar con grandes cantidades de datos con una estructura jerárquica, cuando existe una correlación entre el color y el tamaño. Los diagramas de árbol ayudan a identificar patrones, de otro modo sería difícil de ver. Los diagramas de árbol también son eficaces para facilitar la lectura porque muestran grandes volúmenes de información en una misma pantalla. Quienes los observan pueden profundizar en una categoría específica para hacer más investigaciones. ¿Para qué sirve el Streetmap? De acuerdo con el database, el mapa de árbol pertenece a la familia de los gráficos y sirve para comparar y distribuir datos. La tabla a partir de la cual se crean la visualización tiene categorías y subcategorías con respecto a un valor numérico. También podemos utilizar From Data to Guide específicamente para que los mapas de árboles se puedan usar en la diversión de las organizaciones jerárquicas. Para lo cual primero debemos representar la categoría o la entidad y por segundo los niveles de cada uno de estos que deberían ser jerárquicos. Algunas recomendaciones que tenemos que tener en el Streetmap es que se debe hacer máximo 3 niveles de jerarquía para poder facilitar la comprensión de este y podamos interactuar sin ningún problema al ver los resultados. El gráfico de rosquilla. El gráfico de rosquilla es funcionalmente idéntico a un gráfico de pastel, con la excepción de tener un centro blanco, así como la habilidad de soportar múltiples estadísticas a la vez. Los gráficos de rosquilla proveen una mejor intensidad de datos de gráficos estándar de pastel, dado que el centro es blanco. Puede ser usado para mostrar datos relacionados adicionalmente. Para una mejor comprensión vamos a realizar un ejemplo en R de los 3 gráficos mencionados anteriormente. Primeramente, para desarrollar estos gráficos necesitamos tener instalados las librerías ggplot2, Bitris y HBDRTMS. Llamamos a nuestras librerías. Ya. Hay que tener en cuenta que para realizar estos gráficos necesitamos tener ya previamente hecho un data frame. En este caso vamos a utilizar 3 data frame en el cual tenemos nombre, de stock y calidad. Específicamente para realizar este gráfico de rosquilla necesitamos agregar un vector con la función room, donde calculamos la distribución normal del vector, en este caso de nuestro vector, que tiene las dimensiones o el tamaño de nuestro vector de características. Vemos que tenemos la evaluación. Ponemos y procedemos en este caso a poner todos nuestros vectores anteriormente hechos en un data frame. Ya lo tenemos y posteriormente vamos a graficar. Usamos la función ggplot2 donde A es nuestro contenido, sirve para agregar nuestro contenido gráfico, nuestras características visuales del gráfico. Bar es para especificar la posición. Stat significa que nuestra función no realice ningún cálculo para graficar. Como podemos ver, ya nos graficó de una forma agrupada, donde tenemos nuestros productos, en este caso que son blusas, camisas, chalecos, collares, gorras, etcétera, donde tenemos agrupadas por subconjuntos, que en este caso son calidades altas, bajas y normal. Para apilarlas una sobre la otra tendríamos que calcular que cambiar la posición de douglet a stack.
y podemos ver que efectivamente se nos cambió la posición de las barras apilándose una sobre la otra. Para que se nos presente este gráfico de una manera porcentual, tendríamos que cambiar de la misma manera la posición, ya no sería stack sino fill, de tal manera que este gráfico se nos presentaría de una manera porcentual. Como podemos ver, ya se nos presenta de una manera porcentual, llegando hasta el 100%, indicando de 75%, 55%, entre otros. Otra forma para personalizar estos gráficos es también como usar Scale Fill Bidris, que es para cambiar la paleta de colores, el GG Title para agregar un título, el Teams resaltamos las líneas, XLab agregamos títulos en el eje X y el Lab títulos en el eje Y, y vemos que ya se nos cambió. Se nos agregó el título, los títulos de los ejes, se nos cambió el color de paleta, se nos resaltó las líneas del fondo. Otra manera para graficar o presentar este gráfico de una manera separada o presentada por grupos es simplemente agregar esta línea que nos dice Facet Graph y que nos agrupe por nombres. Vemos que ya se nos graficó de una manera agrupada entre los productos. Tenemos blusas, camisetas, chalecos, collares, gorras, etc. Ahora, para graficar el mapa de árbol o de mosaico, usamos la librería Trimap. En este caso vamos a usar dos variables para crear este gráfico, la variable grupos y la variable promedios. En el primer tenemos las características y en el segundo tenemos valores numéricos que representan el tamaño de esas características. Todo esto agregamos en un data frame para posteriormente llamar la función trimap de data2 y usamos la función index grupos, que especificamos la columna que contiene nuestras características, nuestras propiedades, y by design, donde ponemos promedios, donde especificamos la columna que tiene nuestro tamaño de nuestras características. Entonces procedemos a correr y vemos que se nos generó nuestro gráfico con el título promedios, donde podemos ver el tamaño de cada característica que se fue contenido en la variable grupos, donde tenemos los tres grupos anteriormente mencionados. Para personalizar este gráfico podríamos, como es, cambiar las letras, cambiar el tipo de fuente, el borde, agregar o poner un borde del gráfico más grande, agregar un título, el tamaño del título y el tipo de fuente de la letra. Entonces corremos de esto y vemos que se nos cambió o se nos personalizó el gráfico. Para que este gráfico se nos personalice de una manera o se nos presente de una manera en subgrupos, tendríamos que tener una variable que especifique nuestros subgrupos. En este caso vamos a usar el data frame que utilizamos anteriormente. Vamos a llamar en trimap, donde tenemos nombres y el stock. De ahí vemos que tenemos 5 categorías, que son collares, chalecos, gorras, pero hay que recordar que estos mismos teníamos subgrupos que se clasificaban entre calidades alta, media y baja. Para agregar estos subgrupos hacemos o creamos un nuevo vector donde ponemos data, donde en data 1 vamos a crear una variable que se va a llamar subgrupos y vamos a imprimir lo que son nuestras calidades. Agregamos y creamos nuestra variable. Podemos ver que ya se nos creó nuestros subgrupos. Ahora, para agregar este subgrupo utilizamos la misma estructura anteriormente desarrollada,
En este caso, en vez de index de solo poner nombre, usamos un vector para poner el otro subgrupo, en este caso que se llama subgrupo. Corremos este programa corremos este programa y antes de eso personalizamos el gráfico, como el tamaño de las etiquetas, los colores, el tipo de fuente, la transparencia de las etiquetas para que no se sobrepongan, el tamaño de las letras. Entonces corremos y vemos que efectivamente se nos presentó nuestro gráfico, pero de una manera puesta entre subgrupos. Ahora vamos con el gráfico de rosquilla. En este caso vamos a usar la librería ggplot2. Vamos a usar nuestro data2, donde tenemos dos variables, grupos y promedios. Vamos a graficar estos dos como primer paso para graficar este gráfico. Necesitamos tener tres variables más, que son nuestras fracciones, que no es más que nuestro promedio suma acumulativa de nuestros porcentajes y nuestros porcentajes inferiores. Una vez calculados, vemos que tenemos nuestros grupos, nuestros promedios, nuestras fracciones, nuestras sumas de nuestra suma acumulada, nuestra fracción, nuestro promedio, nuestros promedios inferiores. Ahora creamos nuestro gráfico. Usamos la función ggplot2, llamamos a nuestro data frame donde tenemos nuestros datos, agregamos el contenido de gráfico y el contenido estético y agregamos esta función geomrec que hace referencia o define los conjuntos de nuestros datos. Vemos que ya tenemos un gráfico, pero no es el de rosquilla. Para agregar esto o que sea ya o tenga la forma de un gráfico de rosquilla, agregamos esta función de coordenada polar o core polar que nos grafique por la coordenada y. En este caso, al correr este gráfico o este código, se nos generará un gráfico tipo pastel, como podemos ver. Ahora, para que se nos haga la rosquilla, agregamos esta línea de código que es de xlim c24, donde vemos que ya se nos graficó nuestro gráfico de rosquilla. Ahora, para personalizar este gráfico, podemos eliminar el fondo, cambiar la paleta de colores y poner etiquetas. Para esto, primeramente tenemos que calcular la posición de las etiquetas y luego calcular el nombre o poner el nombre de las etiquetas. Calculamos nuestra posición sacando la marca de clase entre los promedios superiores y los promedios inferiores. Calculamos nuestros nombres de las etiquetas, que serán nuestros promedios que calculamos anteriormente, y corremos el gráfico. Podremos ver que ya tenemos personalizado nuestro gráfico, cambiado la paleta de colores, eliminando el fondo, puesto etiquetas y de la misma manera un título. Con esto acabaríamos la exposición del grupo 4. Gracias.